Este millonario se propuso demostrar durante el confinamiento de la pandemia que cualquier persona puede generar $1 millón en tan solo 12 meses, con 0 centavos en el bolsillo y sin tener casa ni trabajo. Dejó su vida en el pasado para comenzar de nuevo y enseñarle a la gente todo lo que sabe con respecto al emprendimiento y cómo generar dinero de ello. Todo esto con la finalidad de que todas las personas que habían perdido sus negocios por la pandemia pudieran recuperarse económicamente. ¿Crees que logró su objetivo? Averigüémoslo. Mike Black es un reconocido empresario y youtuber estadounidense. Durante su vida tuvo bastantes logros. Se pudo consolidar como el CEO de Tow Media, una agencia de desarrollo de software que factura millones al año. El 28 de junio de 2020, Mike Black subió el video a su canal de YouTube donde explicó las condiciones de este proyecto. Dejó de lado su negocio de emprendedor, cortó toda su red de contactos profesionales y personales, no renovó su contrato de alquiler y tenía que buscarse la vida para encontrar un sitio donde dormir. Todo esto en medio de la pandemia. Las reglas del proyecto eran simples. En su mochila únicamente podía llevar un teléfono celular, un cargador para celular, un equipo de cámara que por cierto tenía prohibido vender, ya que ese equipo era únicamente para documentar todo el proyecto. Podía llevar 2 combinaciones de ropa, un equipo protector contra el virus y debería tener una cuenta en cero, y todos sus gastos que tuviera durante el proyecto deberían de salir de esa cuenta en cero. Mike incluso cambió de identidad. Su nuevo nombre será Scott, un aspirante a camarógrafo, y se creó nuevas redes sociales con esa identidad. Mike también tiene prohibido adquirir una tarjeta de crédito, solicitar un préstamo de emprendimiento o cualquier tipo de préstamo, debido a que su nueva identidad viene incluida con un mal historial crediticio. Mike tiene prohibido crear un negocio o trabajo como freelancer en un campo similar al que ya tiene experiencia, que en este caso es el desarrollo de software. El objetivo es generar $1 millón únicamente de los empleos y emprendimientos que genere del 10 de julio del 2020 hasta el 10 de julio de 2021. Mike comenzó este proyecto de una manera terrible. El primer día tras entregar las llaves de su piso fue el más difícil de todos, ya que literalmente no tenía ningún lugar en donde dormir. Era crucial para él conseguir dinero de cualquier forma o conseguir a alguien que le ofreciera un techo a cambio de cualquier trabajo. Lo primero que hizo fue mandar solicitud para activar una cuenta de trabajo en aplicaciones de entregas a domicilios. Debido a que el proceso de activación de estas aplicaciones es de 1 a 2 días, por el momento no era una opción real para salir de la calle. Su segunda opción fue entrar a Craigslist.org, una página norteamericana en donde se puede conseguir trabajo, contactar con gente en busca de un techo y hasta conseguir cosas gratis. Sí, conseguir cosas gratis, cosas que la gente ya no utiliza ni les interesa conservar. El primer día logró contactar con un chico que vivía en una casa rodante, quien le ofreció compartir el espacio mientras Mike lograba conseguir un empleo. Este chico se llama Isaac y con él estuvo viviendo durante las primeras semanas. Justo esas 2 primeras semanas Mike aprovechó la página ya mencionada para adquirir cosas gratis. La estrategia fue adquirir muebles y poner anuncios dentro de la sección de ventas de Facebook. Una vez que tuvo a los compradores, se puso en contacto con un camión repartidor a quien acompañó a recoger los muebles y los llevó a las direcciones de los compradores. Ganó $554, de los cuales pagó $120 por los viajes que realizó el camión para entregar los muebles. Las ganancias las utilizó en ropa, agua, comida, artículos de limpieza. Se pudo comprar un portátil y pudo rentar una oficina a solo $40. Recordemos que durante la pandemia las rentas bajaron considerablemente. Mike seguía buscándose la vida a la par que intentaba buscar el negocio que le diera inicio a una buena racha. En los primeros 3 meses del proyecto, Mike construyó los cimientos para su primer negocio, que sería una agencia de marketing especializada en TikTok, donde buscaría clientes potenciales para realizar campañas donde vincularía una marca no tan reconocida con varios TikTokers de mediano perfil. Mientras esto sucedía, Mike tenía que conseguir dinero de inmediato y de cualquier forma. Llegó a un acuerdo con el chico que le rentaba el espacio en la casa rodante para poder utilizar su carro como vehículo para realizar repartos a domicilio, a cambio de un porcentaje de las ganancias que generara en la semana. En ese tiempo también consiguió un trabajo como asistente virtual a través de una página llamada Upwork.com para un bufete de abogados donde le pagaron $25 la hora, siendo este un trabajo de freelancer. Finalmente consiguió un trabajo como administrador de redes sociales, que le duró un par de meses. Con la ganancia de estos trabajos y gracias a que ayudó a su roomie a vender la casa rodante por $7,000, pudo alquilar un piso compartido con otra persona. No era lo que buscaba, pero era un gran avance.
Logró comprarse una bicicleta para continuar con las entregas de pedidos y poder trasladarse de su nuevo piso hacia la oficina, que solo se encontraba a 2 kilómetros de distancia. En la semana 13, Mike oyó hablar de una expo donde se encontraban varios emprendedores mostrando sus nuevos e innovadores productos en busca de inversionistas. Mike inició un negocio de e-commerce y acudió a la expo en busca de clientes que quisieran contratar los servicios de su nuevo emprendimiento para incrementar sus ventas. Para la semana 17, Mike finalmente había expandido su agencia de marketing a todas las redes sociales. Ofrecía a sus clientes campañas publicitarias en el feed de TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Para este punto, Mike había recaudado cerca de $16,000 y por fin daría un salto de calidad. Comenzando el cuarto mes, Mike subió un video donde daría los detalles de su nuevo emprendimiento. Resulta que lanzó su propia marca de café. Era impresionante, pues tenía su agencia de marketing para publicitar su café, tenía su emprendimiento de e-commerce para vender su café y estaba en proceso de colocar su café en las tiendas físicas de Texas. A decir verdad, todo esto lo estoy diciendo muy rápido para que el video no se vuelva aburrido para la gente que no le interesa mucho estas cosas. Pero si tú tienes en mente emprender o crear un negocio, te recomiendo mucho que entres al canal de Mike Black y entres a la sección de 1 Million Comeback, ya que ahí da todos los detalles de cómo emprender, cómo consigue sus trabajos y te puede ayudar para ti para crear tu negocio. De verdad lo recomiendo. El proyecto cambió cuando su padre fue diagnosticado con cáncer de colon. A pesar del duro golpe, decidió seguir adelante, pero su propia salud comenzó a deteriorarse. Se le diagnosticó 2 enfermedades autoinmunes que le causaban fatiga crónica y dolor en las articulaciones, lo que empezó a dificultar su capacidad para continuar con el desafío. Aunque al principio mantuvo su problema médico en privado, pronto se vio obligado a compartir con su audiencia la gravedad de su situación. A solo 2 meses de completar el desafío, Mike tomó la difícil decisión de abandonar para priorizar su salud y cuidar de su familia. Durante los 10 meses que duró su proyecto, logró recaudar $65,000, una cantidad para nada despreciable teniendo en cuenta las adversidades. Aunque no consiguió alcanzar el $1,000,000, Mike aprendió una valiosa lección: la importancia de la familia, la importancia de la salud y la importancia de ayudar a la gente que más lo necesita, porque ninguno de nosotros realmente sabe cómo esas personas llegaron a esas situaciones tan desesperadas. Si el video te gustó y quieres más videos así, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Suscríbete a mi canal para que me puedas ayudar a crecer. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima.